Bueno, vamos a empezar ahora con el rectificador. Bueno, ya habíamos visto el rectificador de media onda. Voy a comentar nada más algo relevante que no había comentado de este rectificador de media onda. El rectificador de media onda pues es más didáctico que práctico, pero lo vamos a ver ahorita por qué razón. Pero es el inicio del conocimiento de un circuito que convierte de alterna a directa, que eso es lo principal. Todos los rectificadores son convertidores de alterna a directa. Entonces, el rectificador de media onda, ustedes saben, allá a nivel de bloque, ya no lo voy a dibujar entero ni a detallar, pero ustedes saben que es así. Este es el bloque de un rectificador de media onda y normalmente se dibuja con una entrada, una salida, aunque sabemos que son dos entradas para poner la fuente y dos terminales para conectar la carga, pero no es tan importante indicar eso, tan relevante que poner dos aquí, dos terminales. Se pone una para indicar que ahí se aplica el voltaje y la otra para indicar que ahí se toma. Se sabe que son dos terminales. Entonces, aquí va el voltaje de entrada VI, acá el voltaje de salida V0. El voltaje de entrada es una senoidal. El voltaje de salida son, bueno, ahí está, V0, solo los semiciclos positivos. Entonces este circuito está hecho, este es el bueno, le voy a poner su nombre, rectificador de media onda. Entonces este circuito es el más básico convertidor de alterna a directa. Y otra vez repasemos, cuando decimos convertidor de alterna a directa es porque esperamos a la salida un voltaje constante para que sea directo, ¿no? O sea, es directo. Nosotros tenemos como voltaje directo el voltaje de una pila de 1.5 volts o de una batería de 12 volts o una pila de cuadrada de 9 volts, es un voltaje constante. Pero también el voltaje que es solo positivo lleva una sola dirección. Los electrones se mueven en un solo sentido a través del cable, pero está variando la cantidad de electrones que fluyen por el cable. Eso es lo que representa esto, ¿no? Que es variable la cantidad de carga que se está moviendo, pero en una sola dirección, por eso es voltaje directo. Acá es directo, acá es alterno, pero aquí sigue habiendo un efecto, una contribución de alterna que no vemos, porque ya la suma de los dos efectos alterno y directo se reduce a puro efecto directo, pero variable. Entonces esta señal se compone de dos partes: la alterna, que es, imagínensela así, la alterna esa es la alterna. Si yo le quito su componente directa que viene aparejada aquí hay una componente directa en esta señal, en la señal total. Esa componente directa, imagínense que es esta línea en verde que les voy a trazar. ¿Sí? Esta es la componente directa. ¿Sí?
es la componente directa. Ahora les voy a corregir aquí la letra. Componente directa. Entonces, si yo le quito esa componente directa, la señal, en vez de estar montada sobre ella, se desplaza sobre el eje del tiempo, de manera que el área positiva se cancele con la negativa. Cuando yo le quito la componente directa, queda que el área positiva es igual al área negativa. Se debe de cancelar. Eso significa que ya no tiene componente directa. Acá arriba, cuando yo veo la componente directa ahí trazada, pasa lo mismo. El área arriba de esa componente es igual al área de abajo. La línea que hace que las áreas sean iguales arriba y abajo es la componente directa. Cuando yo se la quito, me queda así. Y entonces esta señal tiene su componente directa y su componente alterna. Esta componente alterna que está aquí es lo que nosotros llamamos el voltaje de salida de rizo. La otra componente que le quitamos es la componente directa. Esta componente directa es lo que llamamos el voltaje de salida promedio. Está muy chica la letra, lo voy a hacer más grande, ¿no? Entonces, esta componente directa es lo que nosotros llamamos el voltaje de salida promedio. La suma de esta más esta me da esta, la señal total de salida del rectificador. Pero nosotros solo deseamos esta, no esta. Esta es indeseada, el rizo. Queremos saber qué tan bueno es este circuito para convertir alterna a directa. La mejor forma de evaluar qué tan bueno es para convertir de alterna a directa es evaluar el tamaño de este rizo con respecto a esta, a la componente que queríamos sacar, la componente directa. Entonces evaluamos el tamaño de este con respecto a este. Para eso nosotros tenemos dos datos que ya conocemos. En la señal total, ¿sí?, en B0, conocemos el voltaje de salida promedio de esta señal, de la señal rectificada de media onda. Sabemos que es el voltaje pico sobre pi. El voltaje pico está por acá, el voltaje pico está aquí, este es BP. Entonces, ese valor pico sobre pi me da la componente directa. Esta que está aquí, esta es esta, la componente directa. Y el otro dato que conocemos es el valor de RMS de esta señal. El voltaje de salida RMS es el voltaje pico sobre 2, ¿sí? Ustedes ya lo saben sacar. Los que están en el laboratorio pues lo tuvieron que hacer y verificar, así que ya tienen el RMS y el promedio, ¿sí? Y también saben, tienen claro que esta señal, que no es puramente senoidal, se puede expresar en las series de Fourier. En las series de Fourier se puede escribir esta. Entonces, esa señal B0 se va a componer de una suma de senos y cosenos, o puros cosenos, no lo sé, más una componente directa, si la tiene. Esa componente directa, pues ya sabemos que si la tiene, es esta. Entonces aquí va a aparecer el voltaje de salida promedio, y luego van a aparecer la suma de los senos y la suma, y si hay cosenos también, así, ¿sí? Suma de senos, suma de cosenos y la componente directa. ¿Se acuerdan que bueno, cada seno y coseno tiene su coeficiente, digamos A y B,
suma de senos y de cosenos. Entonces, A y B es el valor pico de los senos y de los cosenos. Aquí sería AI, BI, así. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije, si quieren el valor RMS de la serie de Fourier, el voltaje de salida RMS es la raíz de esta componente promedio elevada al cuadrado más la suma de todos los valores RMS de estas señales? Todos los valores RMS, o sea, sería por ejemplo A1 sobre raíz de 2, su valor RMS de la primera elevado al cuadrado. Y vamos a pensar que esta señal se compone de puros senos. Vamos a pensar que no tiene cosenos, ¿no? Ahorita. Entonces, aquí sumaríamos después el siguiente seno que le toca, que es A2 entre raíz de 2 al cuadrado. Y así, la suma de todos los valores RMS de estos términos seno y coseno. Todos esos valores RMS que aparecen aquí, posteriores después del valor directo, todos ellos son en realidad el voltaje de rizo RMS. Es el voltaje de rizo RMS elevado al cuadrado aquí adentro. Así que esta ecuación de voltaje RMS, esta ecuación de valor RMS, se puede escribir así: voltaje de salida RMS es la raíz del voltaje promedio al cuadrado menos el voltaje de rizo RMS al cuadrado. Y voy a quitar esto. Entonces, todos estos términos de la serie de Fourier, su valor RMS, son en realidad el voltaje de rizo. Se está sumando todos, ¿sí? La suma. Entonces, si yo quiero saber el valor, el tamaño de esta, debo sacar su valor RMS, porque es una alterna. Saco el valor RMS que está aquí, el RMS del rizo, este es el rizo, saco su valor RMS. Me faltó nada más ponerle, por tantas letras que lleva, que le estoy agregando, voltaje de salida, le pongo así, de rizo, de rizo RMS, ¿no? O sea, ahí está, voltaje de salida de rizo RMS al cuadrado. Y de aquí yo puedo despejarlo. Despejo esta con estos dos datos. Estos dos los tengo acá, así. Entonces voy a sacar el valor RMS del rizo. Voy a borrar acá para sacar el puro RMS del rizo y compararlo con este. Entonces borro esta parte, tengo muy poco espacio aquí, no quiero borrar mis dibujos que hice acá. Entonces despejo voltaje de salida de rizo RMS, lo despejo, va a ser la raíz del voltaje de salida RMS al cuadrado menos la componente promedio al cuadrado, así. Esta pasa restando al cuadrado que sale acá cuando elimino la raíz. Sustituyo los valores que tengo aquí, estos dos, así que me queda raíz de BP entre 2 al cuadrado. Ese es el voltaje RMS. Le resto el promedio, BP lo puedo factorizar. Adentro me queda pi cuadrada menos 4 entre 4 pi cuadrada. Así me queda. ¿Sí? Ya cuando hago factorización,
común denominador aquí, porque ya ven que es 2 al cuadrado, 4. Pi al cuadrado, pi cuadrada. Y hago común denominador, me queda de esa manera. Esta raíz se convierte, vamos a hacerla, es la raíz de... permítanme tantito. Es la raíz de pi cuadrada menos 4 bajo 4 por pi cuadrada. La pura raíz, ¿sí?, que ven aquí, esa la tienen ahí. ¿Sí? Esa operación está multiplicando a BP. Voy a sacar el resultado y me da 0.38558 BP, el voltaje pico de la señal, este voltaje pico por esta fracción. Ese es el tamaño del rizo RMS. Ahora lo comparo, ese voltaje de rizo, aquí le voy a poner así, y le voy a poner voltaje de salida de rizo RMS. Entonces, ese voltaje que aquí estoy encerrando para que se note bien, lo comparo con la componente directa, que es la que yo deseo. Esta la deseo, esta no la deseo. Quisiera que fuera 0, pero ahí está presente. Hago la comparación, entonces quito lo demás. A la comparación del rizo con la componente directa se le llama factor de rizo, ¿sí? Factor de rizo. Entonces voy a poner aquí factor de rizo, o F.R minúscula, y es la relación de esto, voltaje de salida de rizo RMS, entre el voltaje de salida promedio. Hago la división, es 0.38558 BP entre BP sobre pi. Si ustedes se fijan, BP se va con BP, pi sube multiplicando esa fracción, entonces 0.38558 lo multiplico por pi y me da un factor de rizo de 1.21113. ¿Qué quiere decir eso? Que el tamaño del rizo es más grande que la componente directa. El rizo es más grande que la componente directa que desearíamos que saliera. O sea, esto multiplicado por un 100% me da 121.13%. O sea, esto implica que el rizo es el 121.13% de la componente directa. Directa, ¿sí? Entonces es mucho más grande que la componente directa, o sea, es más el caldo que las albóndigas, ¿no? O sea, lo que menos queremos sería
Queremos entonces que el rizo sea lo más pequeño y esto sea lo más grande posible, y eso no pasa aquí. En este caso es más grande, más de lo que vale la componente directa, es el 121% de este valor, el rizo, ¿sí? Por eso este circuito no es práctico, pero es didáctico, porque a partir de él empezamos a aprender los demás rectificadores. Ahora vamos a ver los otros rectificadores que vamos a seguir viendo. Entonces aquí tenemos un circuito de un rectificador de onda completa. El rectificador de onda completa, hay dos. Este es el primero, se le llama rectificador de onda completa bifásico. No le puse título porque no quería invadir esta zona, lo voy a poner en chiquito. Es rectificador de onda completa bifásico. No se alcanza a ver tantito, lo voy a subir ahí lo están viendo, de onda completa bifásico, ¿sí? Entonces ya no se ve bien otra vez, pero ahí está el dibujito. Y este circuito se le llama bifásico porque usa al secundario como si fueran un secundario con una derivación extra, aparte de sus dos terminales del transformador. Usa una terminal a la mitad del secundario para poder sacar con la mitad del transformador una fase y con la otra mitad otra fase, ¿sí? Las dos fases están en sincronía, ¿no? En fase. Las dos fases están en fase, no están desfasadas. Entonces, en realidad es un solo secundario que me va a dar el doble de este voltaje, pero tomo la mitad y de la mitad saco un voltaje que se llama BS, de la otra mitad el otro voltaje igual, BS. Las dos oscilan como se las voy a dibujar acá, oscilan igual. Bueno, más o menos ahí va. ¿Sí? Bueno, me queda un poquito aquí justo cuando ya estaba saliéndome muy bonito y empezó a fallar aquí el asunto, ¿no? Pero los dos voltajes oscilan de esa manera. Los dos tienen un valor pico. Este es el voltaje de línea. El voltaje de línea pasa a ser el voltaje del primario del transformador. Este es el primario, este es el secundario, ¿sí? Entonces, este voltaje es el voltaje de línea. El voltaje del secundario tiene su máximo. Le voy a poner, como es de secundario, le voy a poner mayúscula BS, ¿sí? Y tiene su valor máximo, así, BS máximo, y por acá menos BS máximo, así. Ese es el voltaje que está entrando. En las dos fases se comporta igual. Este circuito usa dos diodos, solo dos diodos. Hay un rectificador de 4 diodos, este es de 2 diodos. Y la resistencia de carga va a la salida de los cátodos de los diodos que van unidos y hacia la derivación, ¿sí? Este circuito entonces funciona de la siguiente manera: los diodos se encienden alternándose. Para un intervalo o un semiciclo funciona el diodo de arriba, para el otro semiciclo funciona el diodo de abajo. Cuando el diodo de arriba funciona, el diodo de abajo, por las condiciones del voltaje, el diodo de abajo se polariza inverso. Después es al revés. Cuando viene el otro semiciclo, el diodo de abajo es el que se polariza directo
y debido a esta polaridad del voltaje, el diodo de arriba se polariza inverso. Entonces los diodos se alternan. Cuando el diodo de arriba conduce, lo vamos a imaginar real, porque muchas veces usamos transformadores de valor chiquito, de voltaje pequeño. Aquí pueden ser 10 volts y el voltaje del diodo de encendido pues es más o menos considerable comparado con el voltaje de 10 volts. Si pensamos que aquí fueran 10 volts o 5 volts de voltaje secundario, entonces hay que tomar en cuenta el voltaje del diodo. Si el voltaje del secundario es muy grande, si aquí tenemos 100 volts, podríamos ignorar este voltaje y despreciarlo, ¿no? O sea, si son 50 volts, igual lo puedo despreciar, 0.6 volts o 0.7 de este diodo y los desprecio, el voltaje encendido. Pero vamos a pensar ahorita que este voltaje es lo bastante grande y bastante pequeño también, como para tomar en cuenta las caídas de los diodos. Así que cuando este diodo enciende, vamos a pensar que enciende a 0.6, así, ¿no? El otro diodo se polariza inverso y queda abierto, de manera que solamente funciona el circuito, la malla de arriba, formándose, como aquí, un rectificador de media onda, como el que ya conocemos, y este no opera, este camino no opera, ¿sí? La malla de abajo no opera, entonces solo opera la de arriba, pero la malla de abajo, debido a que aquí hay voltaje y hay voltaje en la carga, está recibiendo el voltaje, la suma de estos dos voltajes, lo está recibiendo acá, y lo está recibiendo y hace que se polarice inverso, así como lo estamos viendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se presenta este circuito? Cuando está este voltaje positivo, cuando tenemos este voltaje positivo, en ese momento la polaridad es así como la tenemos, más, menos. Así está el voltaje. La polaridad que yo aquí estoy señalando es la polaridad como nosotros siempre le medimos al secundario. Al secundario siempre le medimos el voltaje positivo arriba, negativo abajo, ¿sí? Pero en este momento el voltaje es positivo, por eso hago hincapié en que es mayor a cero ese voltaje. Quiere decir que efectivamente tiene la polaridad más arriba, menos abajo, como está en este segundo circuito. Más arriba, menos abajo. Con esta polaridad, o sea, como lo vemos acá, el positivo está el ánodo, el negativo, a través del resistor está el cátodo. Así que este diodo está en directa, ¿sí? El diodo está polarizado directa, se enciende, se fija a un voltaje de encendido típico de 0.6 volts, ¿sí? 0.6, si tomo en cuenta la caída del diodo, ¿sí? Y empieza a circular corriente por aquí. Empieza a circular corriente. La circulación de corriente provoca una caída en esta resistencia con esta polaridad. ¿Cuánto voltaje? Bueno, vamos a empezar acá, ¿no? El diodo encendió y tiene 0.6, entonces voy a trazar el voltaje del diodo. Ven que puse mi gráfica, mi cuadrícula de voltajes. Aquí tengo el voltaje del diodo 1, del diodo 2, el voltaje de salida, y puse por acá abajo, a ver si caben, las corrientes del diodo 1 y del diodo 2. Entonces, ahorita está encendido el diodo 1. Debido a esta polaridad, a que el voltaje es mayor a 0, el diodo 1 conduce, y ahí tengo 0.6. No voy a trazar con precisión el momento en que arranca la conducción y cuando acaba. Simplemente voy a marcar el 0.6 en todo el semiciclo, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que es así. Aquí tengo 0.6, ahí está, ¿sí? Esa línea es 0.6, ahí está, del diodo D1. Como el diodo se queda con 0.6, entonces el voltaje de salida no va a ser
todo el voltaje del secundario. El voltaje del secundario, que es este semiciclo, se ve mermado por la caída del diodo. El diodo le resta 0.6, así que le va a bajar un poquito el voltaje, le va a restar 0.6, pero ese poquito que baja hace que casi todo el semiciclo, o sea, lo que queda, caiga sobre la resistencia. La resistencia entonces recibe un voltaje más chiquito. O sea, aquí donde está V0, voy a trazar el voltaje que se ve en la resistencia. Este es el voltaje que se ve en la resistencia. ¿De qué tamaño es ese voltaje? De este tamaño menos la caída en el diodo, porque está en oposición, si ustedes se fijan, está en oposición al voltaje, así que se lo resta, le resta 0.6. Aquí sería el VSM menos 0.6, ¿sí? De ese valor sería el pico de salida. Eso es lo que queda en la resistencia. Ahora, este voltaje, que es en la resistencia, junto con este voltaje, se están sumando. Vean las polaridades, porque cuando yo hago el recorrido así, veo que los dos están de menos a más y de menos a más, o sea, se suman. Este voltaje, que es otro semiciclo como este voltaje es otro semiciclo, se suma con que es Así que la suma de más otro de estos va a ser el voltaje en este diodo, pero de acuerdo a estas polaridades, ¿sí? Más y más, el más va a verse por acá, más, y el menos, vean, el menos está aquí, y este menos también para acá. Entonces el menos se va a ver acá, de manera que si ustedes ven, el voltaje del diodo D2 es de signo contrario, va a ser el de signo contrario, pero va a ser la suma de más más Entonces, ¿cómo se vería el voltaje del diodo 2 durante este semiciclo? Pues va a ser una suma de dos semiciclos, ¿no? Es más pero negativos. Entonces lo voy a ver así. Así se va a ver. Cuando yo sume con va a ser 2 veces VSM menos 0.6, pero con signo negativo. Entonces, aquí lo voy a trazar. Voy a hacer un recorte aquí para que se vea, porque no me deja espacio. Así que voy a mutilar un poco mi circuito. ¿No? Así que vean aquí de qué tamaño va a ser el voltaje BD2. Va a ser negativo, porque aquí es polaridad contraria, y luego pongo la suma de esto más esto, que es 2 veces el voltaje VSM menos 0.6, ¿sí? Entre paréntesis todo eso, y le agrego el menos porque es de signo contrario al voltaje. Entonces vean cómo el semiciclo, el voltaje en el diodo D2 es negativo, está polarizado inverso y llega hasta este valor, ¿sí? ¿Qué pasa con las corrientes en los diodos? En el diodo D1 hay corriente, aquí lo vemos, está circulando. En el diodo D2 no hay corriente, así que con el diodo D2 no hay corriente. Ponemos un 0 aquí, remarco un 0. En el diodo D1 sí hay corriente. ¿Qué corriente va a ser la de este diodo D1? Pues va a ser la misma que pasa por la resistencia, la corriente que pasa por aquí, porque la corriente de este diodo no se viene por acá, está abierto, así que la corriente por aquí va a ser la corriente de este diodo, va a ser la corriente del resistor, que es V0 sobre RL, V0 sobre RL. Hagan de cuenta que entonces dividen este voltaje sobre la resistencia, y eso le va a dar la forma de la corriente ID1, que también es la corriente I0 en ese momento. Así que hagan de cuenta que es así. Voy a poner una corriente chaparrita
aquí. Esa es la corriente que va a circular. ¿Cuánto vale esa corriente en su valor máximo? Es el voltaje sobre la resistencia. Así que aquí va a ser BSM menos 0.6 sobre la resistencia RL. Ese es este valor de aquí, ¿sí? Vean, ese es el valor que hay en esta línea, el valor máximo de la corriente ID1. Solamente hay corriente en el diodo D1 porque es el que está encendido. El diodo D2 está en inversa, tiene corriente 0. Después me voy al semiciclo negativo. En el semiciclo negativo estoy acá. Ahora estamos aquí. Viene el semiciclo negativo y la polaridad, aunque está marcada así porque así se mide, ahora es negativa. Por eso nos pasamos a este circuito en donde hago notar que el voltaje es negativo, negativo, aunque la polaridad siempre la mido igual, pero cuando la mida voy a ver que me da negativo con el multímetro o con el osciloscopio, voy a ver que es negativo y negativo. Ahora va a pasar lo contrario. Como el voltaje en realidad es negativo, las polaridades en realidad están al revés, están hacia abajo. En realidad abajo es positivo y arriba es negativo. Acá esta otra mitad también abajo es positivo, arriba es negativo, ¿no? O sea, está al revés en realidad el voltaje. Pero aquí está indicado la forma como se mide. Positivo arriba, negativo abajo. Siempre se mide así. Pero me va a dar negativo. Entonces, como está al revés el voltaje, el diodo de abajo es el que está recibiendo positivo. Positivo aquí. Hagan de cuenta que en realidad la polaridad, voy a borrar esta. Ahorita, en realidad, su polaridad real es así. Ahorita la tenemos así. Este voltaje, este positivo está al ánodo y el negativo al cátodo, o a través del resistor, pero al cátodo, el positivo al ánodo. Así que este diodo conduce y se fija a 0.6 volts, que es la caída del diodo. Acá tengo negativo al ánodo y el positivo a través del resistor, pero está acá el positivo. Así que este estaría en inversa, está polarizado inversa, negativo al ánodo, positivo al cátodo. Se abre, acá lo estoy viendo, está abierto, se abre y abajo enciende. Así que ahora se invierten los papeles, ya no es como en esta parte. Este corresponde al semiciclo positivo, este equivalente es para acá, este equivalente es para el semiciclo negativo. Ahora el diodo de abajo enciende, el diodo de arriba se apaga. Entonces en el semiciclo positivo vimos que D1, aquí le pongo DS, ¿no? Entonces aquí D1 enciende, acá está encendido D2, es ahora el que enciende. Estamos en ese punto, D2 enciende y está así. Como enciende el diodo D2, ahora D2 tiene 0.6, así que vamos a trazarle en D2 0.6 aquí. Ahí está el 0.6. Hacemos de cuenta que pegó un saltito. No es que sea continuo desde el principio. Acuérdense que tiene que superar los 0.6 volts el voltaje secundario. Este voltaje tendría que superar los 0.6 para poder empezar a conducir. Pero hacemos de cuenta que arranca desde el principio y es así. 0.6 ahí. Entonces aquí tengo 0.6 así. Este está en 0.6. Como este diodo está conduciendo y tiene 0.6, este voltaje no cae íntegro sobre RL, se ve mermado por la caída del diodo DS menos 0.6 y la diferencia cae sobre la resistencia con la misma polaridad, positivo al positivo, negativo al negativo. Entonces en realidad este semiciclo, ¿sí? En este proceso
se invierte sobre el resistor, o sea, es negativo, pero sobre el resistor se ve positivo, porque coinciden polaridades, esta con esta, este con este, menos con menos, más con más, ¿sí? Así que aquí lo que vemos en el circuito equivalente es el voltaje menos 0.6 cayendo sobre la resistencia, o sea, algo similar a lo que pasó sobre R1, y vamos a ver entonces otra vez algo como esto, otro semiciclo así, o sea, otra vez con el voltaje máximo, pero ahora de este secundario, de esta mitad, menos 0.6. BSM, hagan de cuenta que ya llegó a su máximo BSM, y le resto 0.6 y cae acá, ¿sí? Entonces, pero lo estamos considerando que por la forma en que está en realidad la polaridad, ese voltaje se refleja positivo, así que este se sube, se refleja positivo y lo vemos así, BSM menos 0.6. La salida se ve 2 semiciclos positivos. Cuando eso pasa, cuando tenemos ese voltaje en la resistencia, está aquí, este voltaje en la resistencia que es positivo, se va a sumar con este voltaje de este mitad de secundario, que en realidad lo tenemos así. Aquí hay un voltaje positivo junto con este. Vean cómo los dos se suman. Esta es la polaridad efectiva que hay. Este negativo se ve así. Este se suma con este. Los dos se suman, 2 semiciclos. El semiciclo de BS, este, se suma con este otro, como si fueran 2 positivos, ¿no? Así, este con este se suma y cae en el diodo, positivo al ánodo, negativo al cátodo, ¿sí? Positivo al ánodo, al cátodo, perdón, positivo al cátodo, negativo al ánodo, ¿sí? Entonces se van a sumar y vamos a ver entonces que en el diodo D1, ahora es en D1, donde ocurre una caída, un voltaje negativo, ahora es negativo en el diodo D1 porque está polarizado inverso. Estos dos voltajes se suman y polarizan inverso y me dan esto. Como se van a sumar, se va a sumar este voltaje que es menos BSM, pero con signo, le quitamos el signo porque en realidad ya ven que se invirtió y lo estamos considerando así, más, menos, más arriba, menos abajo. Si lo pongo así, tengo que hablar de menos BSM, pero si considero esta polaridad, nada más hablo de BSM sola. Entonces BSM se sumaría con este valor, BSM menos 0.6, y me da este voltaje, ¿no? Este voltaje acá. Entonces ese voltaje es 2 veces, otra vez, BSM menos 0.6. No se ve bien. Déjenme corregir mi gráfica. Aquí. Así. Entonces, otra vez voy a tener 2 veces BSM menos 0.6, o sea, esta magnitud más esta magnitud, aquí está. Como van a caer con signo contrario sobre el diodo, va a caer negativo, y voy a ver un semiciclo negativo como el que tienen aquí, semejante al que ocurrió en el diodo D1, en el diodo D2, perdón, en el diodo D2 ocurrió, ahora ocurre en D1, ¿sí? Así que el diodo D2 está encendido, acá está encendido y me da 0.6, pero el diodo D1 está apagado y me da un semiciclo negativo, ¿sí? Está en inversa. Y luego, ¿qué pasa con las corrientes? Ahora, ¿quién conduce corriente? El diodo D2 está encendido y el diodo D1 está apagado. Este no conduce corriente, está abierto. Así que la corriente circula en la malla de abajo. Esta malla es la que circula. La corriente de este diodo, que es la que está circulando, la corriente de este diodo va a ser la misma corriente de carga del resistor. Así que la corriente de este diodo va a ser el voltaje sobre RL,
El voltaje de salida sobre RL es la corriente de salida, pero también al mismo tiempo es la corriente de este diodo. Así que este voltaje sobre RL es la corriente del diodo D2 ahora. El diodo D2, hagan de cuenta que aquí también trazo el tamaño, ahí está. Así. Y aquí se vería el pulso de corriente a través del diodo D2. Pero este pulso pasa por la carga. La carga recibe los dos pulsos, porque recibe los dos semiciclos de voltaje. Así que tiene que tener dos pulsos de corriente. Primero enciende un diodo y luego ya no conduce. Como este diodo D1 ahorita no está conduciendo, tiene 0 amperes, así que no hay conducción. Y en el diodo D2 primero está apagado y después enciende, le toca encenderse y contribuye con el otro pulso. Se vuelve a repetir el ciclo y se vuelve a repetir el proceso. Así que aquí nada más repito el proceso, comportamiento del circuito, así. Igual acá, el voltaje VD2, algo así. Luego V0, se repite el proceso, vuelve a encender D1 y luego D2. Así que acá vuelve a encender D1 y luego D2. Así. Y otra vez el diodo D1 cuando enciende vuelve a producir otro pulsito de corriente y después se vuelve a apagar. El diodo D2 aquí está apagado porque no está encendido el diodo D2, pero cuando enciende produce pulso de corriente. Y ese sería entonces el comportamiento. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo relevante en este circuito? Primero, que si nosotros queremos que la salida sea del valor del voltaje de secundario, del voltaje VSM, necesitamos que el secundario completo me dé el doble. Necesito que me dé el doble de extremo a extremo para que la salida sea solo de la mitad. Solo de la mitad. ¿Sí? Pero el secundario debe ser el doble. Así que necesito el doble de vueltas en este transformador si quiero sacar solo la mitad del voltaje de salida. Ese es el costo de usar solo dos diodos. Si uso dos diodos, uso pocos diodos, pero voy a necesitar el doble de vueltas en secundario para sacar un voltaje de apenas la mitad del secundario, menos la caída de su diodo, de cada diodo, ¿no? Menos la caída del diodo. Ese es mi voltaje de salida. El otro caso, el otro punto relevante es cuál es el máximo voltaje inverso que recibe cada diodo. Bueno, pues aquí lo estamos viendo, cada diodo recibe en realidad el doble del voltaje, no recibe el voltaje pico, como está aquí, ni este que es pico negativo, sino recibe el doble. ¿Sí? Imagínense que este voltaje de secundario fuera 100 volts. Si son 100 volts, entonces cada diodo recibe casi 200 volts. 200 volts menos 0.6, por eso digo casi. 200 menos 0.6 negativos. ¿Sí? Si este voltaje fuera de 400 volts, entonces imagínense acá recibe 800 volts cada diodo. Así que tenemos que tener cuidado el diodo que vamos a emplear para que el voltaje inverso que va a recibir no lo queme. Tiene que ser un diodo con un voltaje PIB, un voltaje pico inverso que supere a este valor. ¿Sí? Acuérdense que el voltaje PIB o pico inverso de voltaje, ¿sí? Este es el dato del fabricante, debe ser mayor, o sea, su magnitud debe ser mayor a este valor, ¿sí? O sea, lo que sería 2 BSM menos 0.6, ¿sí?
Eso sería otra característica. O sea, aquí en este circuito, esta condición tenemos que cuidarla. Nuestros diodos deben superar su voltaje pico inverso, debe superar a 2 veces el pico menos la caída del diodo. Si no lo supera, el diodo se daña. Por ejemplo, si yo uso aquí diodos como el 1N4001, ¿sí? Este diodo soporta 50 volts. Entonces, si a mí se me ocurre poner aquí un voltaje pico de 50 aquí y menos 50 acá, 50 y menos 50 la senoidal, y yo pienso que lo va a aguantar porque este es de 50 y llega a 50, no es cierto. El diodo va a recibir el doble, 100 volts menos 0.6, serían 99.4 volts. 99.4 volts van a caer en inversa y el diodo apenas tiene 50, así que no va a cumplir esta condición y el diodo se quemaría. Por eso necesito poner diodos que soporten, ¿sí? Este es el comportamiento del circuito. Ahora, a estas señales, a la señal rectificada de onda completa que se le saca, su valor RMS y su valor promedio. A la señal rectificada de voltaje. A los diodos también se les puede sacar su voltaje RMS. Si se le saca uno, es el mismo para el otro. Con sacarlo para uno es suficiente. Igual para la corriente, le puedes sacar el valor RMS y el valor promedio. Igual acá, en los diodos, puedes sacar el valor RMS y el valor promedio del voltaje. Pero lo más lógico es que saque el valor RMS, porque a veces necesito calcular la potencia. Entonces, en la corriente de salida va a ser muy semejante a esta. Va a ser puros semiciclos chaparritos como estos. Puros chaparritos, puros semiciclos de este valor pico. Entonces, puedo sacarle corriente promedio, corriente RMS, por las fórmulas que ustedes ya saben aplicar y que no se les dificultan, ya nada más es talacha la que hay que hacer, ¿sí? Entonces, ese es el procedimiento para este circuito, el rectificador de onda completa. Voy a borrar esta parte. Voy a concluir este circuito comparando ahora su capacidad para convertir voltaje alterno a directo, ¿sí? Así como lo hicimos para el monofaz, el de media onda, lo voy a hacer para este de onda completa. Entonces, fíjense, ahora tengo el circuito así. Aquí está el rectificador de onda completa. Ahí está. Salida, entrada. Voltaje de entrada, voltaje de salida. Su entrada es así, BP. Su salida es así, BP. Voy a considerar aquí este es el voltaje pico de salida. Puede ser el mismo si los diodos los considero ideales, ¿sí? Si los diodos son ideales, si hablo de diodos ideales, este voltaje es el mismo que el de acá. Los dos son iguales, ¿sí? No importa que no se vea mi cuerpo, mi cara, lo que importa es que ustedes escuchan mi voz y están viendo las gráficas. Entonces, si el diodo es ideal, este voltaje es pero si el diodo es real, entonces este voltaje, hablando del circuito que acabamos de ver por acá, este voltaje entonces sería menos la caída del diodo, menos 0.6 es lo que aparecería acá, ¿no? Entonces le llamaría, por ejemplo, BP0, vamos a suponer, ¿no? O sea, BP0, y donde digo, pues BP0, ¿qué es? Pues es el voltaje pico de la entrada menos la caída del diodo, que estoy considerando que vale 0.6, y a eso le llamo BP0, ¿sí? Que ya me da la señal rectificada de salida que está aquí. Entonces,
El chiste es que aquí hay un voltaje de salida, ¿no? Y nosotros sabemos también, porque también les dejé de tarea esta gráfica, sabemos, este es el voltaje de salida, que el voltaje de salida promedio aquí es 2 veces el voltaje pico sobre pi. El voltaje de salida RMS es el voltaje pico sobre raíz de 2. ¿Sí? O sea, son valores que ustedes ya tienen por ahí calculados y ya los tienen. Entonces ya podemos calcular el tamaño del rizo, ¿no? De qué tamaño es este rizo comparado con la componente directa que ahora tenemos acá. Entonces vamos a sacar el voltaje de rizo. Otra vez usamos la ecuación que se derivó de la serie de Fourier, ¿no? O sea, volvemos a decir aquí el voltaje de salida de rizo, RMS, ¿no? O sea, está muy grande los subíndices ahí. Pero bueno, es la raíz del voltaje de salida RMS al cuadrado menos el voltaje de salida promedio al cuadrado, ahí está, ¿no? Entonces esa es la ecuación para calcular el tamaño de la señal alterna, de la señal indeseada, porque yo quiero pura componente directa, o sea, yo solamente quiero esta, pero apareció el rizo y lo voy a calcular. Entonces hago el cálculo, pongo aquí, esto va a ser, le voy a poner así, B0 de rizo, RMS, para hacerlo más breve, y entonces me queda el voltaje RMS al cuadrado, o sea, esto que está aquí, BP0 sobre raíz de 2 al cuadrado, así. Le resto el promedio, que es 2BP0 sobre pi al cuadrado, y saco la raíz, sigo el procedimiento, factorizo BP0, lo saco y me queda entonces BP0 raíz, ya ven que está elevado al cuadrado, y como está la raíz, pues lo puedo sacar. Entonces adentro me queda 1/2 menos 4 pi cuadrada, así me queda. ¿Sí? Eso. Entonces aquí, si quieren, lo puedo escribir así, BP0, hago como un denominador, me queda 2 pi cuadrada arriba menos 8, así, y saco el resultado. Lo voy a hacer la raíz de pi cuadrada menos 8 abajo 2 por pi cuadrada. ¿Sí? Esa expresión, la raíz, aquí la tienen, ahí, por acá. ¿Sí? Ahí la tienen, entonces la calculo y veo cuánto da. Me da 0.30775, así, BP0. Entonces ya tengo el tamaño del rizo. El tamaño del rizo RMS es 0.30775 por BP0, y la componente directa es 2 entre pi por BP0. Entonces en este espacio que me queda aquí en el pizarrón voy a sacar el factor de rizo, o sea, el porcentaje del rizo con respecto a la componente directa. El porcentaje del rizo, el tamaño del rizo con respecto a la componente directa en porcentaje. El tamaño del rizo está aquí, es 0.30775. Bueno, déjenme poner la definición, porque si no, el voltaje de salida del rizo entre el voltaje de salida promedio. Ya sabemos que este es el RMS, así que sería 0.30775 BP0 entre este otro que es 2 sobre pi BP0. ¿Sí? Otra vez
ahí vemos que BP0 se va con este, y ahora me queda el pi que sube a multiplicar este número. Entonces lo multiplico por pi, ese número, y lo divido entre 2, que está aquí, y me da un factor de rizo. Bueno, me da un factor de rizo de 0.4834. Ese factor de rizo lo multiplico por 100 para escribirlo en porcentaje, así que lo multiplico por 100%, y me da 48.34%, ¿sí? Si ahora comparamos la componente directa con respecto al rizo, como está aquí, el rizo con respecto a la componente directa, mejor dicho, el tamaño del rizo con respecto a la componente directa es de menos de la mitad, o sea, menos del 50%. Ya no llega al 121%, ya no es más del 100% de la componente directa. El rizo es mucho más pequeño en este tipo de señal, es el 48.34% de la componente directa. Entonces, este tipo de circuitos que vimos, el rectificador de onda completa, y el que vamos a ver de 4 diodos, porque el de 4 diodos tendría el mismo razonamiento. Esto se cumple en el de 4 diodos, ¿sí? Estos rectificadores, los de onda completa, aquí está la onda completa, se aprovechan los dos semiciclos, son más prácticos, más útiles, porque nos dan un tamaño de rizo mucho más pequeño comparado con la componente directa, ¿sí? Y ya los valores RMS, promedio y todo lo demás de estas señales, ustedes ya lo saben sacar, ¿sí? Nada más como medida de ejemplo, de ilustración, les voy a poner, por ejemplo, la expresión. Vamos a pensarlo, que ustedes tuvieran curiosidad de sacar el valor. Bueno, que ustedes tuvieran curiosidad de sacar, por ejemplo, de esta ya la saben sacar, valor promedio RMS, pues de hecho ahí lo acabo de poner, ¿sí? En voltajes, igual en corrientes, es lo mismo, ¿sí? Pero por ejemplo, en el caso de los diodos, vamos con una de las gráficas del diodo. Por ejemplo, si quiero sacar el valor promedio de este voltaje del diodo, entonces voy así, el voltaje del diodo promedio, ¿sí? Es 1 sobre, como es una señal senoidal, aunque son retazos, lo voy a sacar en radianes, así que es 1 entre 2 pi, y abro corchete, es el área bajo la curva. Primero es el área bajo la curva en este pedazo de 180 grados, o pi radianes en este intervalo. Entonces, en este intervalo es la integral de 0 a pi, que es 180 grados, de 0.6 diferencial de teta. Y luego me voy al otro semiciclo para completar el periodo. Sería ahora más la integral de pi a 2pi, y aquí sí ya pongo la senoidal que corresponde a este semiciclo, ¿sí? Pero con este valor pico, así que sería, hagan de cuenta que sería 2 BSM menos 0.6, así, ese es el valor pico, y como es una senoidal, le pongo seno de teta, ¿sí? Y cierro el corchete. ¿Lo ven? Está en otro color, ¿no? Ahí lo están viendo que es color azul, para que no se mezcle con estos colores verde que están acá de la gráfica. Entonces, mi voltaje promedio, ¿sí? Primero la componente directa, aquí está, luego el valor R de la senoidal, con este tamaño,
este es su valor pico, ¿sí? Sin poner el signo menos, nada más así. El signo menos ya está considerado en el intervalo de integración, que es de pi a 2pi, ¿sí? Ese sería el valor promedio. Y si quiero sacar su valor RMS, pues es también muy parecido, ¿no? O sea, aquí voy a quitar este pedacito que estorba ahí, y entonces saco acá voltaje del diodo RMS. Va a ser entonces una raíz, ya ven que es una raíz el valor RMS, estoy ahí, ¿no? Sí, el valor promedio es nada más el 1 entre 2pi, que es el promedio del área bajo la curva. El valor RMS es una expresión como esta, pero con raíz, es semejante, o sea, hago de cuenta que es la misma casi, así, abro corchete, integral de 0 a pi, esto mismo que está aquí, 0.6, pero ahora es el cuadrado. Lo mismo acá, ¿sí? Ahora es la integral de pi a 2pi, esta misma expresión, pero al cuadrado. Como es al cuadrado, pues la encierro entre corchetes, así que es 2bsm menos 0.6 seno de teta, cierro, ¿sí? Y elevo al cuadrado ese corchete. Entonces voy a borrar este pedacito acá y ya no lo necesitamos. Me queda al cuadrado diferencial de teta, y entonces mi raíz cierra hasta acá, ¿sí? Esa sería la expresión para sacar el voltaje RMS del diodo. Si mi diodo fuera ideal, entonces este término que está aquí, la primera integral, esta la desaparezco si es ideal, ¿no? O sea, 0 si es ideal. Y este también lo desaparezco. Este lo hago 0 si es ideal. Así que si es ideal lo hago 0 y solamente dejo 2bsm, ¿sí? O 2 veces el valor máximo que está por acá, 2 veces por el seno de teta elevado al cuadrado, ¿sí? Y ya nada más quito el 0.6, quito el 0.6 y solo es una integral la que habría que resolver para el diodo, así, ¿sí? Entonces eso termina este otro video. Gracias.